Una chica que está completamente enamorada de su novio se ve en aprietos cuando este le pide ayuda, pues está amenazado de muerte porque tiene una gran deuda que pagar. Ella consigue un nuevo empleo para ayudarlo, pero allí se entera que su nuevo jefe es un hombre con el que despertó en un hotel en extrañas circunstancias. Luego, esta chica se entera que aparentemente su mejor amiga la traicionó para que pasara la noche con él. ¿Logrará esta chica aclarar todo este enredo? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Ready for Love. Xuxia es una joven desempleada que proviene de una familia humilde. Un día, ella despierta en la habitación de un lujoso hotel y piensa que pasó la noche con su novio. Sin embargo, cuando lo llama por su nombre, un hombre desconocido voltea y ella se asusta porque no sabe quién es él. Ella trata de recordar qué fue lo que pasó y resulta que su amiga la engañó y la emborrachó para que durmiera con Jin Shin, el presidente de una reconocida empresa de artículos de lujo. Xuxia no sabe quién es él y este solo piensa que ella es una cazafortunas. Ella trata de llamar a su amiga y a su novio, pero ninguno contesta. Él le entrega un cheque y le dice que olvide lo que pasó la noche anterior y que por favor busque un trabajo decente. Ella se pone a llorar y dice que no puede creer que su primera vez haya sido de esta manera. Él se ríe porque ella fue la que lo sedujo y además le dejó una gran marca en su cuello. Él le da otro cheque y se va de allí. Shekai, el novio de Xuxia, recibe una llamada de su jefe, quien le reclama por no asistir a su trabajo, pero este finge que está enfermo. En realidad, el chico tiene muchísimas deudas y lo amenazaron con romperle una pierna si no paga. Enojada, Xuxia sigue al hombre desconocido y le devuelve los cheques. Mientras discuten, aparece un importante inversionista de la empresa y este de inmediato finge que ella es su prometida para que el empresario no sospeche que él es un mujeriego. Después de devolverle los cheques, ella recibe una llamada de su madre, quien está muy angustiada. Al llegar a casa, ella encuentra carteles con amenazas para que pague la deuda de su novio. Al entrar a la casa, de repente su padre la llama porque está en las noticias. Resulta que su supuesto amorío con el empresario se regó como pólvora y ahora todos están hablando de ellos dos. Su padre la insulta y cree que ella durmió con este chico para pagar la deuda de su novio. En ese momento, ella recibe una llamada de su novio, quien le dice que tiene una deuda enorme y que está escondido debido a las amenazas que ha recibido. Le pide que por favor lo ayude y promete compensarla por esto. En ese momento, ella recibe una llamada donde le notifican que pudo conseguir el empleo en una importante compañía. Xuxia promete esforzarse para ayudar a su novio y a su familia. La empresa de Jin Shin está en el ojo del huracán por los escándalos de su vida personal y este promete resolver el problema en tan solo un mes, haciendo que los socios se queden tranquilos. Él le pide a su asistente que busque a esta chica. En ese momento, por cuestiones de la vida, se tropieza con ella y antes de caerse, ella lo sostiene. Ambos no pueden creer que se consiguieron de nuevo, así que él se la lleva del brazo. La asistente ve a la chica y llama de inmediato a la abuela de él y le cuenta todo. Ella se enoja y promete ir de inmediato a la empresa. Xuxia piensa que él la está siguiendo y todavía duda de quién es él, pues la dueña de la empresa es una señora mayor, pero luego se entera que la señora es la abuela y él es el nuevo presidente. Él le pide que por favor se vaya de la empresa para evitar escándalos. Ella simplemente lo odia. No puede creer que este chico haya arruinado su nuevo trabajo. En ese momento, la abuela llega a la empresa, pero de repente se empezó a sentir muy mal y empezó a tener un ataque de asma. De inmediato llega Xuxia y la ayuda muy atentamente, y la abuela sin duda quedó encantada con esta dulce chica. Ella regaña a su nieto y le dice que su fama de mujeriego debe parar. Por eso, por tradición familiar, como ya durmió con esta chica, debe casarse con ella. De esa manera, la empresa evitará los escándalos y no se hundirá. Aunque no le gusta para nada esto, él termina cediendo y manda a buscar de inmediato a Xuxia.
Ella llega con una carta de renuncia en su cara y cuando este la levanta, de inmediato piensa que esta chica es muy hermosa. Él le ofrece un acuerdo de compromiso por 6 meses y promete pagarle una alta suma de dinero. Ambos solo tendrán que fingir que son pareja y luego, cuando ya estén libres de rumores, terminarán. Inicialmente ella se niega porque tiene novio y él le muestra un documento en el que sabe que su novio tiene una gran deuda que pagar, así que sin más remedio ella termina aceptando. Rato más tarde, él le regala un lindo vestido para ir a visitar a la abuela. Cuando llegan, la abuela se sorprende al ver a la chica que la ayudó por la mañana y las dos se sienten muy felices. Después de una agradable conversación y de fingir que son una pareja feliz y enamorada, la abuela les comunica que a partir de ahora deben vivir juntos. Aunque intentaron convencerla de que se retractara de lo que dijo, no lo lograron, solo empeoraron las cosas, porque la abuela ahora está emocionada y quiere que los dos tengan un bebé lo antes posible. Así que finalmente ella se va y los deja solos en la hermosa casa. Ambos no tienen escapatoria porque la abuela dejó en su habitación un dispositivo que reconoce el rostro de ambos y los dos deben verificar sus rostros todas las noches. Y parece que la abuela se tomó muy en serio en lo de tener bebés, porque les preparó la habitación con un ambiente bastante romántico. Ella le pregunta que si su abuela trata así a todas sus novias, y este le dice que ella es la primera en entrar a su casa. Ella bromea con el vestido seductor que la abuela le dio, y nuestro galán se pone realmente nervioso en ese momento. Ella se acuesta en la cama y le dice a él que deberían adoptar a un bebé a escondidas para hacer feliz a la abuela, y asunto resuelto. En ese momento, él se mete en la cama y le dice que no necesitan adoptar si ambos están juntos. Y ella se pone tan nerviosa que cae de la cama. A la mañana siguiente, él tiene una importante reunión de negocios en línea y sus socios se ríen al ver a Xuxia hablándole con mucha confianza y haciendo sus ejercicios matutinos. La amiga aparece y se sorprende al ver que su querida Xuxia ahora está comprometida con el famoso empresario con quien pasó la noche. Luego nos enteramos que el novio de Xuxia es adicto a las apuestas y por eso tiene tantas deudas. En ese momento, la amiga lo llama y le cuenta que su novia se comprometió con otro hombre. Llegó la fiesta de compromiso, así que después de mostrarles a todos el anillo, los presionan para que se den un beso y lo hacen mientras su amiga los ve. Xuxia se encuentra con su amiga y esta le dice que le devuelva a su novio Jinxin. Ella no entiende de qué está hablando y esta le explica que le dio la tarjeta de habitación de hotel equivocada y que ella es la novia real de Jinxin. En ese momento llega Jinxin, quien escuchó todo, niega que tenga algo con ella y la delata mostrándole las grabaciones de las cámaras de vigilancia del hotel. Luego nos enteramos que el día de su cumpleaños el novio de ella la dejó sola por un compromiso laboral y su amiga, que es modelo, estaba cerrando un contrato con la empresa de Jinxin. Ella quería pasar la noche con él, así que le echó algo en su bebida para hacerlo. Sin embargo, en ese momento la llamaron para modelar en otro lugar esa noche, así que después de emborracharla le terminó dando la tarjeta de reserva de la habitación a su amiga. Como él ya estaba drogado, ella no quería que él durmiera con una desconocida, por eso la engañó a ella porque sabía que era ingenua y nunca le quitaría al chico que a ella le gusta. Los dos están realmente enojados con ella y esta le dice que hizo esto porque está enamorada de él. Xuxia corta su amistad con ella y Jinxin también la despide como su modelo. Como ahora sabe que ella es una víctima, él le pide disculpas por haberla tratado mal. Ella también le pide disculpas y ambos se dan un abrazo como inicio de una amistad. Jinxin le dice a ella que su novio estaba allí y que se prepare para escuchar algo realmente malo. Así que detrás de una puerta ella escucha a su novio con su ex amiga hablando mal de ella y diciéndole que aceptó dinero de Jinxin para no arruinar su falso compromiso delante de todos. Ella escucha también que él dice que prefiere el dinero porque está realmente cansado de ella. Xuxia no aguanta y le da una cachetada y lo confronta, y este le dice que más bien debe estar agradecida con él de tener ahora una vida privilegiada. En ese momento llega Jinxin y le dice que no lo escuchen más y le pide que se vaya. Cuando se queda a solas con el tipo, este lo primero que hace es pedirle el dinero que le prometió. Jinxin lo pone en su lugar y le dice que expondrá todos los crímenes que ha cometido si sigue intentando aprovecharse de ellos. Así que este se va de allí.
Él se conmueve por todo lo que ella ha pasado y le invita a su casa a comer unas deliciosas brochetas. Ambos terminan pasando una bonita noche conversando amistosamente. Rato más tarde, ella se emborracha y termina diciendo muchas locuras. Él se pone nervioso y luego se siente atraído por ella. Por eso, cuando empieza a acariciarle los labios, ella lo muerde inesperadamente. Él la lleva en sus brazos a su habitación y después de estar frente a la cámara de reconocimiento de rostros, se da una ducha y se empieza a dar cuenta que se está enamorando de esta chica. Cuando sale del baño, él trata de agarrar su ropa y se queda hipnotizado de solo verla. Él quiere darle un beso, pero sin querer, esta se despierta y ve su ropa interior y se vuelve loca y lo persigue por toda la habitación. En eso cae encima de él y ella le termina dando un apasionado beso. Él luego se controla y la empuja para no aprovecharse de ella. Como sabía que ella se descontrolaba cuando bebía, él le dice que en el contrato está escrito que ella tiene prohibido beber. Ella le promete que no lo volverá a hacer y que a partir de ahora será una mujer poderosa que lo dará todo en su trabajo. Por eso, ella lo empieza a dar todo en su trabajo y se esfuerza porque todo salga bien en las oficinas. Aunque algunas de sus compañeras le tenían envidia, ella las ignoró y siguió dando lo mejor de sí misma en su trabajo. Ahora nuestra parejita se vuelve un gran equipo y se apoyan todos los días en sus labores. Un día ella no regresó a casa porque se quedó trabajando toda la noche. Al día siguiente, cuando ella se levanta un momento, vemos al asistente de Jin-Shin observándola con una cara sospechosa. Cuando ella vuelve para mostrarles el trabajo a sus superiores, este había sido eliminado. Ella se estresa tanto por esto que se desmaya, y nuestro galán llega en ese momento y se la lleva a su oficina en sus brazos. Él está realmente enojado por lo que le hicieron. El doctor le dice que se desmayó por agotamiento y le dice que estará bien. Cuando ella despierta, él le da la buena noticia de que pudo recuperar su archivo y le dice que tenga más cuidado para la próxima. Él le dice que a partir de ahora será su asistente porque quiere cuidarla de cerca y le revela que fue su antiguo asistente quien borró su archivo, por eso la despidió. Ese mismo día, una de las empleadas trata de seducirlo y cuando Xuxia llega, este le pide ayuda con la mirada y ella lo hace. Ambos fingen delante de ella que son una pareja enamorada y la chica se va. Él le dice que su actuación estuvo muy buena y ella seductoramente le dice que no estaba actuando. Él se pone nervioso y ella le dice que esa faceta de ella tiene otro precio y este le dice que le aumentará el sueldo para actualizar ese servicio. En ese momento, ella le pide ayuda a uno de los empleados con un trabajo, haciendo que Jin-Shin se pusiera celoso y le dijera que cualquier ayuda que necesite se la pida a él. Ella se da cuenta que él está celoso y sin duda le gusta esto. Ambos tienen una reunión con un joven empresario, quien justo al día del compromiso se tropezó con ella y no deja de pensar que ya ha visto a esta chica antes. Cuando se queda a solas con ella, él muy educadamente le dice que su cara le es muy familiar y ella le dice que debe estar equivocado porque no lo conoce desde antes. Jin-Shin se da cuenta que este chico quiere saber mucho sobre ella, así que la toma de la mano y le dice que ella es su prometida y por eso debe estar siempre a su lado. Xuxia se siente realmente incómoda con la rivalidad de estos dos. Ambos van a una sesión de fotos donde una nueva modelo está debutando en su empresa. Esta mujer es realmente hermosa, a ella la llamaremos la señorita Yang. Él se sorprende de que ella sepa algunas cosas personales de él, por eso después de tomarse unas fotos juntos por cuestiones de trabajo, cuando quedan a solas, él le pregunta si ambos se conocieron antes en alguna parte, y esta chica piensa que él está coqueteando con ella y le dice que tal vez se conocieron en otra vida. Después de charlar con ella, Jin-Shin no deja de pensar en que su encuentro con ella fue bastante extraño y se lo cuenta a Xuxia, y esta le dice que tiene razón, que eso es bastante raro. La señorita Yang publicó la foto junto a Jin-Shin con otras intenciones y de inmediato todos pensaron en que eran pareja. Luego vemos que esta chica lo conoce desde hace muchos años atrás y está profundamente enamorada de él. En medio de este escándalo, Xuxia recibe cientos de mensajes donde se burlan de ella y la comparan con la hermosa modelo. Ella se siente realmente mal porque piensa que es el patito feo en comparación con la señorita Yang. En eso, el joven empresario llega y se da cuenta de que está triste y aprovecha la oportunidad para animarla.
Cuando Xuxia se encuentra con Jinxing, este le da la noticia de que sus ganancias han aumentado debido a su buen trabajo, pero ella no parece muy contenta y él de inmediato se da cuenta. Ella se siente realmente mal porque tomó muy en serio su papel de prometida y se terminó enamorando de Jinxing. La señorita Yang pide reunirse a solas con Xuxia y le pide perdón por todos los comentarios de odio que ha recibido por su culpa, y ella le dice que no hay por qué disculparse, pues estos no le afectaron. Luego la modelo empieza a acercarse más a ella y la empieza a aconsejar sobre asuntos del amor. Le dice que se gane a su chico con alimentos que tengan leche. Por otro lado, Jinxing recién se enteró de los comentarios y entendió por qué ella estaba triste todo el día. En ese momento llega Xuxia con una deliciosa cena para él. Ambos hablan sobre el escándalo de las fotos y ella le dice cómo se sintió, y él la regaña y le pide que por favor no se vuelva a callar sobre sus sentimientos, que él siempre estará allí para apoyarla. En ese momento él se empieza a sentir muy mal, pues la comida que ella le trajo tenía lactosa. Él la regaña diciéndole que es intolerante a la lactosa. Ella le escribe a la señorita Yang y le cuenta todo lo que acaba de pasar, y esta parece sentirse satisfecha. A la mañana siguiente, la modelo le lleva sopa a él, y este se siente incómodo porque su amada ya le traía comida. Por eso, cuando ella llega, se siente mal, y la señorita Yang derrama la sopa sobre él para limpiarlo, pero solo consigue que él se aleje más de ella. Ella recuerda el pasado y vemos como un chico era acosado por otros por tener un termo rosado, y Jinxing lo defendió de ellos. Ya va, entonces la señorita Yang es hombre. Al parecer sí. Jinxing se ve con su amada y se come lo que ella le preparó. Ella aún sigue celosa por la señorita Yang. Mientras Xuxia hacía yoga, recibe una llamada de la señorita Yang, quien se muestra muy amigable con ella y le da más consejos sobre cómo conquistar a Jinxing. En ese momento vemos al chico que Jinxing defendió conversando sobre chicas, y este le pregunta qué clase de chicas le gusta, y este se sintió incómodo. Pero el chico solo le dijo que era porque tenía una hermana, cosa que era mentira. Y sí, en efecto la señorita Yang era este chico y lo quiere a él a toda costa. Xuxia pone en práctica los consejos de la señorita Yang e intenta acercarse a él. Él se da cuenta de esto y le pregunta que qué le pasa, y ella solo se pone muy nerviosa. Mientras limpiaba, ella sin querer deja caer un perrito de cristal bastante especial al parecer, porque él se enoja tanto que le pide que se vaya de allí. Xuxia le cuenta todo lo que pasó a la señorita Yang, y esta aprovecha para enviarle un mensaje equivocado donde recomendaba un buen artesano a alguien, cosa que le interesó mucho a nuestro galán. Xuxia trata de encontrar un artesano para reparar el perrito, pero fracasa, así que se queda dormida. En ese momento llega Jinxing arrepentido por gritarle, pero no logra hablar con ella. A la mañana siguiente, cuando él se prepara para disculparse con su amada, recibe una llamada de la señorita Yang que le dice que su perrito ya fue reparado. Como no aceptó ningún dinero de su parte, ella aprovecha y dice que quiere comer en su casa. Así que cuando él ve a su amada, le dice que prepare todo porque tendrán visita, y ella se pone más celosa al saber de quién se trataba. Después de comer, la señorita Yang le da el perrito reparado y Xuxia se sorprende por esto. La modelo le dice a ella que tenga más cuidado la próxima vez porque este perrito es una reliquia familiar, y la humilla delante de él, haciendo que nuestra protagonista se sienta mal y se vaya de allí. Ella se dio cuenta que esta chica no es su amiga, solo quiere ganarse a su hombre, y llora de la rabia. En ese momento Jinxing llega y le pide disculpas por lo del incidente del perrito, y le dice que este era especial porque tenía las cenizas de una de sus mascotas más queridas. Él se da cuenta que ella está celosa por la modelo, y también porque ella no sabe suficientes cosas sobre él. Por eso, para que lo conozca mejor, él le muestra todos los recuerdos, fotos y diplomas de cuando era niño. Además, le cuenta toda su historia familiar. En una de esas fotos, ella ve al chico que se supone que es la señorita Yang y dice que es muy guapo.
Él le cuenta de su amistad y cómo lo defendió varias veces de sus acosadores. Él le dice a ella que este chico es un ingrato, que desapareció después de graduarse de la escuela secundaria. Ella también le cuenta su historia familiar y todo lo que han sufrido estos años para poder salir adelante. Esto lo conmovió tanto que se prometió a sí mismo no hacerla sufrir nunca más. Xuxia tiene una reunión de trabajo con el joven empresario y este la invita a comer. En casa, Jinqing se siente realmente inquieto porque su amada aún no ha llegado. Mientras cenaban, el joven empresario le dice que ella le recuerda a una amiga y esta le dice bromeando que si acaso era su primer amor, y este de inmediato se siente incómodo y le cambia el tema. Rato más tarde, su amado la llama y cuando se entera que está comiendo con este chico, se enoja muchísimo y le pide que vaya de inmediato a casa. Ella se da cuenta que él está celoso y lo contenta con sus encantos. Ambos terminan disfrutando de una deliciosa cena. A la mañana siguiente, ella se viste elegante y le dice que le servirá en todo lo que pida, pues el día anterior fue el cumpleaños de él y no pudieron celebrarlo. Ella lo ayuda a vestirse y le causa gracia recordar cuando vio sus calzones. Ambos llegan juntos al trabajo y escuchan a unas secretarias hablando mal de ella, así que ambos se ponen de acuerdo y fingen estar lo más enamorados posible para cerrarles la boca. Esa misma tarde, la madre de Xuxia la llama desesperada. Al parecer, tiene una fuerte discusión con su padre por haberle sido infiel. Así que ambos van corriendo a su casa. Y sí, los padres están discutiendo fuertemente por su infidelidad. Por eso, cuando le va a levantar la mano, Jinqing lo detiene. El padre le fue infiel con una mujer más joven y además quería gastarse el dinero de la dote de Xuxia, pero al ver que ella tenía un novio rico quería aprovecharse y por eso botó a su amante de allí. La madre le daba tanto asco esto que le pidió el divorcio. Debido a este problema, Jinqing le ofreció hospedaje en su casa a su suegra y Xuxia estaba feliz por esto. La madre también se siente feliz y les agradece a los dos por ser tan buenos con ella. Esto hizo que ambos se acercaran más y no dejaban de escribirse mensajes esa noche. Luego vemos a la joven amante reunida con la señorita Yang. Resulta que es su hermana y ella planeó esto para causar problemas en la familia de Xuxia. Su hermana le pidió dinero a la modelo por el trabajo que hizo, pero esta se negó. Sin embargo, la chica le reveló un secreto de Xuxia que hizo que esta cambiara de opinión y le diera un cheque. A la mañana siguiente, Jinqing le tiene una sorpresa a su suegra. Le regaló un pequeño local comercial para que trabajara sin tener que pagar nada. Esto sin duda las conmovió muchísimo. Cuando ellas se fueron, él recibe una llamada de la señorita Yang y le pide reunirse para hablar. Sin embargo, este se niega, si sobre todo se trata de asuntos personales, pero la mujer le dice que tiene que ver con su amada Xuxia. Él no sabe qué hacer, se siente realmente presionado por esta chica, por eso él decide reunirse con ella. Y en el estacionamiento, esta finge tropezarse y alguien les tomó fotos. Él le dice que hable de una vez y esta le cuenta que Xuxia no es la hija biológica de su padre y que por eso él y la abuela la detestan. Él le responde que ya sabía todo eso desde que la investigó por primera vez. Además, nos enteramos que ella es adoptada y su madre la encontró accidentalmente cuando tenía 5 años y no pudo conseguir a sus verdaderos padres. Él le pide que se vaya pues no tienen más nada que conversar y esta lo invita a celebrar con ella su cumpleaños, pero él se niega. Sin embargo, ella lo amenaza con contarle la verdad de sus padres a Xuxia si no va con ella. Como no quiere que ella sepa la verdad todavía, él acepta. Él no disfruta para nada la cena ni bebe una gota de alcohol. Las fotos de su encuentro fueron publicadas en línea y Xuxia no lo puede creer, así que trata de llamarlo, pero su celular está apagado, destrozando su corazón por completo. Él entra en shock cuando se entera de todo lo que hizo la señorita Yang y sabe que está metido en graves problemas, pero después de pensarlo bien, allí mismo se da cuenta que su preocupación se debe a que está realmente enamorado de Xuxia. Él va de inmediato a confesarle su amor, pero ella solo finge que está dormida. Él se da cuenta que está fingiendo y trata de hablar con ella y decirle por qué se reunió con la chica, pero esto implicaría contarle lo de sus padres. Sin recibir una respuesta, Xuxia se enoja tanto que decide irse de la casa y terminar el contrato. Ella se fue a un hotel que al parecer es del joven empresario.
Allí él la ve y ella le dice que tiene problemas con su novio, así que él la invita a beber para charlar. Ambos conversan y este le da a entender que todavía tiene chance de estar con un hombre realmente bueno, o sea él, pero ella finge no entender lo que dijo. A la mañana siguiente, los rumores están cada vez peor y Jin-shin está bastante preocupado por esto y tratan lo posible por resolver el problema. Por otro lado, la gente enfurecida empieza a arrojarle cosas a Xuxia y a insultarla. En ese momento llega el joven empresario y se la lleva de inmediato de allí. También le promete que la protegerá y que reforzará la seguridad del hotel. Él recibe una llamada de la señorita Yang y este la confronta y le dice que hable de una vez por todas, diciéndoles a todos la verdad. Pero esta se niega, ya que gracias a los rumores, la empresa se encuentra en su mejor momento. Rato más tarde, él empieza a atar cabos sobre el comportamiento de la modelo y decide investigarla más a fondo. Él se siente impotente cuando se entera que su novia fue atacada por la gente, pero su agente le dice que no se acerque por los momentos a ella porque será atacada de nuevo. Él se promete a sí mismo que resolverá todo esto para que su amor no siga sufriendo más. Para empeorar las cosas, la malvada modelo finge tener náuseas para que los reporteros piensen que está embarazada. El joven empresario va a casa del padre de Xuxia para saber sobre su situación familiar. La abuela lo deja pasar porque pensaba que era un hombre rico. Allí él se entera que ella fue adoptada y se da cuenta por qué le parecía tan familiar. Resulta que Xuxia era hermana de quien fue su primer amor. Ella lamentablemente perdió la vida en un accidente. Ese mismo día, Xuxia ve las fotos de la malvada modelo vomitando y se siente peor. Jin-shin también se entera y se enoja tanto que hace lo posible por detener a esta mujer. El joven empresario va a ver a Xuxia, pero la encuentra borracha y realmente deprimida por todo. Allí él se entera que ella y Jin-shin tenían una relación por contrato, así que piensa que puede continuar con ella el amor que no terminó con su hermana. Él habla con el paparazzi que tomó todas las fotos y se entera que la señorita Yang está detrás de todo esto. En ese momento recibe una noticia que lo paralizó. Una foto de la señorita Yang y su antiguo amigo. Él se reúne con ella y la enfrenta y le dice que le explique por qué hizo todo esto. Esta le dice que lo hizo porque lo ama. Él le muestra la foto y le dice que ya sabe toda la verdad, y ella le dice que como se dio cuenta que solo lo quería como a un amigo, se hizo una operación para que él la quisiera como a una mujer. A él le parece una locura lo que hizo y le dice que jamás lo verá como algo más, porque su corazón le pertenece a Xuxia. Además, le pide que aclare los rumores y que a partir de ahora está despedida de su empresa. Ella promete hacerlo y mientras él se va dice que siempre lo amó. Al parecer, ella se arrepintió de todo lo que hizo y finalmente aclaró todos los rumores y le pidió disculpas públicas a él y a Xuxia. Él ahora está listo para buscar a su amada, por eso usa una vestimenta de bajo perfil para que nadie lo vea. Cuando se encuentra con ella, le dice que está profundamente enamorado de ella. Y ella feliz decide renovar el contrato, y cuando se van a besar llegan los paparazzis y ellos huyen de allí. Cuando llegan a casa, él le tiene una súper sorpresa, así que se arrodilla y le pide matrimonio de una manera muy romántica. Y así termina esta historia de amor con nuestra querida Xuxia aceptando ser la esposa de su querido jefe y sellándolo con un apasionado beso. Más adelante nos enteramos que alguien le contó a él que Xuxia tenía una hermana gemela y ambas eran hijas de un hombre multimillonario. Ahora, como ella falleció, Xuxia es la única heredera de esa importante compañía, dejando así un final abierto para una segunda temporada. Sin duda tenemos que ver la reacción de nuestra protagonista al enterarse de semejante noticia. Ready for Love es un drama del año 2023 con una trama que te hace disfrutar de cada capítulo y que siempre te mantendrá en expectativa hasta el último momento. Por eso, si te gustan los dramas más maduros y con un final feliz, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.